quiero que toquemos dos temas que nos faltaron tocar. El primero siendo arteterapia, que creo que es donde nos quedamos, ¿no? Sí, ya estábamos por darle un cierre. Un cierre a mi trayectoria de arteterapeuta. Porque podemos abrir 1000 dialécticas de arteterapia y sí. podemos hacer una sección semanal de arteterapia si quisieras. Sí, pues ejercicios de arte y salud mental pudiera ser, compartir investigaciones recientes. Beneficios, todo lo que... O mensual, una sección mensual. Sí, una sección mensual de todo lo que está sucediendo en relación al arte y la salud mental. Bueno, es que es el tema que más me interesa, ¿verdad? Yo sé. En fin, platicaremos. Pero haciendo una pregunta abierta, ¿te faltó algo por compartir de tu trayectoria? ¿O llegaste hasta donde estamos en tu carrera profesional? ¿Dónde estás en tu carrera profesional? No, de hecho nos quedamos, pues, cuando terminé la maestría. Ok. Cuando terminé la maestría, que cerré ese último semestre trabajando con los niños en la escuela en Barcelona, y después, pues me gradué. Fue esto en el 2018, nos graduamos el mismo año. Sí, es cierto. Y nos regresamos a Monterrey. Y me acuerdo que a pesar de haber tenido una experiencia tan intensa y tan impactante con este grupo en mi entrenamiento de salud mental en Londres, que te decía que me costó mucho tiempo como procesar todo lo que había pasado y entender todo lo que había pasado, y ahora cómo lo acomodo, y ahora que tengo este conocimiento, ¿qué hago con ello? Y el hecho de que no acabé el tratamiento, como que las cosas se quedaron a medias, me quedé como que con muchas dudas, muchas curiosidades, y me acuerdo que cuando me gradué, yo sentí como mucha responsabilidad moral, se pudiera decir, de decir, tuve la oportunidad de haberme entrenado con todos estos profesionistas de muy alto nivel en diferentes países, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, y ahora que voy a México, pues necesito aplicar todo esto, o sea, y necesito ayudar a la población, a las personas, y seguir luchando por introducir este campo y esta práctica de la arteterapia, y me interesó más como meterme al tema de estrés postrauma, porque fue como donde me quedé, fue como una introducción que me interesó mucho, especialmente porque creo que todos, de cierta manera, hemos vivido un trauma en nuestras vidas. Sí, en mayor grado o menor grado, pero todos. Menor grado, y aunque haya sido en menor grado, no significa que es X, o sea, no se debe de minimizar el sufrimiento de alguien, comparado a que obviamente hay personas que les pasan cosas inimaginables. Sí. Y un trauma, es algo que interrumpe mucho tu funcionalidad, tu estado de ánimo, tu persona, y entonces, no sé, dije, creo que ahí hay algo que todas las personas tienen en común, y en relación también a mi vida personal, como que dije, quiero aprender más sobre esto, quiero ponerlo en práctica, teoría, y en teoría también, y bueno, pues me empecé a meter mucho en ese tema. Y me acuerdo que se me presentó una oportunidad en una institución para brindar apoyo psicológico y emocional a socorristas y a personas de primeros auxilios, enfermeras, doctores. Y otra vez dije, es que esto me interesa mucho. O sea, ahí hay claramente un área de oportunidad, y la quiero tomar, y quiero aprender, y quiero apoyar, y quiero pues continuar para 1000 cosas. Sí. Pues la tomé y diseñé todo un programa para implementar un programa de apoyo psicológico emocional multidisciplinario para un grupo de personas que están viviendo estrés postrauma, especialmente en el servicio, que
viene siendo como los socorristas o personales de salud que tienen primer contacto con pacientes en crisis, en accidentes, etcétera. Entonces me aprobaron el proyecto. ¿Cómo reaccionó esta institución? ¿La vas a mencionar? ¿La mencionaste? No, prefiero no mencionarlo. Ok. ¿Cómo reaccionaron cuando presentaste el proyecto? Cuando lo presenté se tomó por parte del director muy bien porque se necesitaba. O sea, se necesitaba tener este apoyo de base porque ya me habían contado que muchos o los últimos o las últimas psicólogas que estuvieron ahí pues no se pudo soportar porque era mucha demanda. Y por eso yo pensé en hacerlo multidisciplinario, traer a diferentes profesionistas y especialistas de diferentes áreas del campo de la psicología y del bienestar para poder como dar un tratamiento y un apoyo integral. Y claro que pues yo siendo como la coordinadora del programa y del área, pero también pues dando terapias de arte terapia, ¿verdad? Consultas de arte terapia individuales y grupales. Y nada, pues te digo que entré y echar a andar el proyecto tardó mucho tiempo. Sí se tuvieron que hacer una serie de conferencias internas, pláticas internas, promover, pues acercarme al personal y entender también un poco, pues, cómo podemos apoyarles, cómo podemos hacer su experiencia aquí, ¿verdad? Más saludable, para ir viendo qué tipo, pues, qué cosas integrar al programa, qué se necesitaba. Sí. ¿Qué faltaba? Sí. Entonces, pusimos psicoeducación, que es educar sobre temas de salud mental, ansiedad, depresión, estrés postrauma. Primero que nada. Ajá, que sepan que existen, cómo funciona la conciencia de eso, ¿verdad? Exacto, porque si también presentan la sintomatología, pues entender que esa sintomatología tiene un nombre y tiene diferentes maneras de tratarse. Sí, no es cualquier cosa. Ajá. Y no es nada, o sea, es algo. Es algo y es real. Estudiado. Exacto, y es real. Entonces, la psicoeducación fue súper importante y después fue brindar herramientas, ya sean meditativas, de arte terapia. Tenía conmigo una psicóloga especialista en terapia psicoterapia breve y cognitivo-conductual. O teníamos a speakers invitados y también estuvimos trabajando con el tema de la prevención, la prevención de crisis, prevención de salud mental y luego pues empezó a hacer bien grande. O sea, luego empezó a hacer como intervenciones en crisis y cada vez más. Empezó a crecer. Sí, pues es que era muy tabú. Sí. Y en México sigue siendo, bueno, muchos lados de América Latina, tal vez del mundo, ¿verdad? Sigue siendo muy difícil hablar de lo que uno siente. Claro, en México, pues claro, no estamos también muy atrás con estos temas de la conciencia de la salud mental, de normalizarla. Creo que ya mencioné en uno de los otros episodios que sí hay, claro que muchas instituciones y centros privados que están apostándole y están, ¿verdad?, haciendo la lucha, el activismo por la salud mental o individuos en redes sociales. Ya cada vez ves que como que se está abriendo más, pero claro que había también, pues, hay mucha resistencia, especialmente en perfiles, pues, de hombres, ¿verdad?, fuertes, que se dedican a pues, trabajos, ¿verdad? Es que estoy pensando en cómo decirlo, pero sí, que tienen que tener mucha valentía, mucha resiliencia. Valentía, resiliencia, fuerza, destreza, compromiso. Habilidad. Habilidad. Mostrar debilidad como que no está pues muy bien visto, tal vez. También. Entonces, pues sí hubo ahí mucha resistencia, pero ya a la hora de ir rompiendo con esa resistencia, ir como marcando nuestro camino, porque nosotras siempre fuimos como con los brazos muy abiertos, muy accesibles, y claro que lo que nos dimos cuenta fue que había demasiada necesidad y que ya no eran temas nada más de lo que provoca el servicio, sino pues ya historias personales
que han contribuido y han acumulado. Y claro que pues nosotras teníamos como ese primer contacto, pero luego también hacíamos referencias a otros centros gubernamentales, hospitales, a donde pudieran como ir a consultar y si se requería pues ya apoyo médico, psiquiátrico o mucho más especializado, pues hacer las referencias, entonces también darles esas herramientas. Y que continúen su tratamiento, Ajá, y que continúen. El tema es que ahí chocamos contra una pared porque empecé a entender el tema de salud en México, bueno, al menos en Monterrey. El Seguro Social no cubre gastos ni costos de terapia psicológica. Nada. Nada. De evaluaciones psicológicas, psicodiagnósticos. Sí, pues hasta lo físico falta, ¿verdad? Imagínate lo Sí. mental. Tratamiento psiquiátrico. O sea, claro que sí hay hospitales psiquiátricos ¿Fondeados? fondeados por el Estado o Respaldados. o por el país o por el gobierno, pero no es suficiente. O sea, las cifras de los problemas de salud mental, de enfermedad mental, están por los cielos en comparación al acceso a tratamiento que hay. Y sí, por ejemplo, temas de violencia familiar, por ejemplo, está descontrolado todo eso, ¿no? Digo, por mencionar un tema. por mencionar, sí, Porque un hay tema de miles de temas. miles de temas. Uh-huh. Entonces, primero que nada, pues son tratamientos muy costosos. O sea, de ir a consultas privadas es muy costoso. Si necesitas un medicamento, sea aunque sea para dormir, para tratar la ansiedad, antidepresivos, que son la sintomatología más común en la salud mental, o los desórdenes más diagnosticados, pues es carísimo eso. Es carísimo. Y tiene que haber una constancia, tiene que haber pues seguimiento, más que nada. Entonces, primero chocamos contra esa pared, el tanto económico a los tratamientos. Segundo, el acceso de transporte sí. a estos lugares que dan los servicios, ¿verdad? Porque oye, tengo jornadas de tiempo completo, muy demandantes, turnos de día, turnos de noche, a veces tienes que trabajar más de tus horas de trabajo, porque así es, y entonces no tienes tiempo, no tienes el tiempo de agarrar un camión o agarrar tu carro, manejar en el tráfico de Monterrey hasta cierta clínica, centro, y luego esperar a tener tu consulta y luego regresar, o sea, y pagar por eso. ¿Cuánto? Por eso, ¿y a qué horas? Y la prioridad está en hacer un buen trabajo y la mayor prioridad es la familia. Sí, claro. También consume, o sea, además de consumir muchos recursos, consume mucho tiempo. Uh-huh. Y es un trabajo metódico, como dices, constancia. Una semana no resuelve nada. O sea, tal vez son meses o años y quién, ¿verdad? Pero me pregunto cuáles estados, cuáles países dan esto gratis. O sea, son a veces instituciones, a veces empresas, los mismos gobiernos no siempre lo hacen, ¿verdad? No sé si aquí en el Reino Unido tengan algo así. ¿Aquí en Inglaterra? Sí. Claro, por supuesto. Sí. No, hombre, aquí tienen pues presupuestos infinitos, lo hacen una prioridad, es un gobierno que entiende perfectamente. Los infinitos no, pero muy altos, digamos. Bueno, es que sí se sienten infinitos medio que en comparación, pero sí son muy altos. Pues tienes una depresión, marcas, avisas y te tienen muchísimos recursos, tienen excelentes campañas, tanto de prevención, de tratamiento, eso sí. En las escuelas, en las universidades, en los hospitales, en la ciudad. O sea, tú en el metro de Londres lo ves. Sí, estás batallando con tu salud mental, habla aquí, haz una consulta aquí y el gobierno lo paga todo. Y creo que eso fue también algo que me abrió mucho la cabeza en cuando hice mis prácticas en el NHS, de que decía, bueno, estoy con casos agudos, pero pues la infraestructura del centro donde viven, la clínica donde viven, que tienen una cama, tienen comida, tienen tratamientos pues de primer nivel, tienen personal muy capacitado, y todo es
dado por el gobierno. Yo me ponía a pensar en las miles y miles de personas y millones de personas que están batallando, o sea, que son de por sí ya vulnerables, socioeconómicamente vulnerables, y luego aparte tienen un problema de salud mental o tienen una familia, un familiar con un problema de salud mental, o me reventaba la cabeza, me dolía mucho, y yo pues siempre nada más estaba pensando en qué puedo hacer yo para apoyar. Pues me fui dando cuenta que las cimas, las montañas que había que escalar son enormes. O sea, es un compromiso que tienes que hacer, que te tome todo tu tiempo de estar haciendo y tratando de coordinar muchas juntas, mucha conciencia, presentar mucha evidencia, y luego también hay una resistencia institucional, gubernamental o política, y se vuelve todo, como que todo se volvió muy complicado. Y ahí es donde me di cuenta de que, a ver, no puedes salvar a todos. Es demasiada presión o responsabilidad que te estás poniendo a ti misma, porque me acuerdo que el director de esta institución así me dijo una vez, me dijo, es que ya cuando reconoces, y creo que ya lo habíamos comentado, pero me acuerdo que él me lo dijo, cuando reconoces el problema, pues sí, automáticamente sientes cierta responsabilidad de intentar resolverlo. Ya no puedes nada más. No puedes ignorarlo. Ignorarlo, vendarte los ojos y pretender que no está ahí. Sí lo puedes hacer, pero yo, por ejemplo, no, me costaba mucho como que no intentar hacer algo, pero mientras yo estaba ahí aquí, en esta institución, yo empecé a tener como muchos problemas de salud. Entonces decidí que ya era demasiado, que todo ya era demasiado, que también estar como lidiando y tratando de trabajar a través de los traumas de otros me estaba traumando a mí, y yo tenía también mis propios temas que enfrentar, que resolver, que se súper detonaron. Porque, amor, saliste de un lugar muy difícil y te fuiste a otro lugar muy difícil, y a veces en ese deseo de sanar a los demás nos enfermamos. Exacto. Es un problema, y me acuerdo, amor, acabaste con algunos temas.